Hola, ¿cómo están? Una vez más, bienvenidos a Encuentros Bio Bio Cine. Les recordamos que en estos programas abordamos la realidad y las distintas como características y posibilidades que enfrenta el cine latinoamericano independiente, el cine latinoamericano emergente. Para nosotros como Encuentros Bio Bio Cine en esta tercera temporada, seguir ahondando y abordando estos temas es de suma importancia porque permite que haya un acercamiento mayor a cada una de las etapas que están detrás de hacer una película y quiénes son quienes hacen esas películas. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales que son @encuentrosbiobiocine, el hashtag EBBC, y luego también esto saldrá por los canales de televisión digital abierta que son el canal 9 Bio Bio TV de Concepción, Web TV y Santiago TV. Para comenzar, vamos a presentar a Lola Contreras. Es una cineasta chilena emergente que en el año 2018 destacó con su cortometraje Violeta y actualmente está desarrollando el término de su largometraje que se llama Donde el cielo toca la tierra, su ópera prima, y ha ganado 6 premios en el Work in Progress de Guadalajara. Hola Lola, ¿cómo estás? Hola Lalo, súper bien. ¿Y tú? Bien, también aquí con el proceso de hacer estas conversaciones que básicamente es traspasar a la gente también cómo significa o qué significa hacer cine, digamos, de qué manera uno se aborda todas estas opciones. También contamos con Joana Ipial, que es ecuatoriana, que ha trabajado desde el cine y la publicidad en su empresa también que se llama Abismo Cine. Ha sido parte del Festival Internacional de Quito como productora general y con destacadas películas como No quiero nombrar la muerte, Ladrón de perros, Ha ganado Ibermedia. ¿Cómo estás, Joana? Bienvenida a esta conversación. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mucho gusto con todos. Muchas Qué bueno estar gracias. acá y conocerlos. Sí, muchas gracias. Nosotros estamos muy contentos de tenerlas a ambas. Creemos que es súper importante también el espacio para hablar de cine y también desde el lado más femenino, que a veces en nuestro medio, como en casi todos, olvida la presencia femenina y solo hablamos de los directores sin nombrar a las directoras o de los productores sin nombrar a las productoras y por ende también es un espacio de difusión acerca de ese cine que a veces se nos olvida conversar. Primero, quisiera contarles a cada una que este espacio busca ir conociendo y profundizando sus carreras también como cineastas. Ambas están en un momento inicial, con óperas primas, desarrollando sus proyectos. Y me gustaría saber, en tu caso, Lola, ¿cómo imaginas que puede ser tu carrera? ¿Qué esperas que ocurra con ella, además de lo que ya has hecho? ¿Dónde quisieras llegar? Estoy recién terminando, o sea, cerrando mi carrera de estudiante y ahora estoy enfrentándome al mundo profesional y por lo mismo con harto susto de lo que se viene, pero con demasiada motivación y ganas de seguir haciendo películas, de seguir creciendo en este espacio, de seguir siendo una voz para las mujeres chilenas y las mujeres de Latinoamérica también, contando historias que sean tanto profundas como entretenidas. Eh, Eso, espero, ojalá poder tener muchos, muchos años en este mundillo que me llena tanto el corazón. Ya lo creo que va a ser posible y también creo en ese sentido, no sé cómo es para ti, Joana, porque efectivamente al parecer Chile tiene un camino un poco más desarrollado en el cine, aunque todavía estamos en vías de ser desarrollado, y Ecuador está en un espacio mucho más emergente, entonces también me gustaría saber cómo lo ves tú, cuáles son las proyecciones que tienes tú como cineasta en Ecuador, pensando en cómo posicionarse en Latinoamérica y en distintas partes. En mi caso también esta es mi ópera prima. He tenido la oportunidad de trabajar produciendo mucho, pero me parece que es un espacio importante, me parece que es momento también de contar nuestras historias, de llenarnos con equipo de trabajo que nos pueda acompañar y sentirnos respaldadas, acompañar, que estos procesos acompañan también a la carrera súper importante de mujeres o en general a la carrera, inicios de carrera, y creo que eso es valioso, porque pues así como a nosotros nos llena el hacer y contar nuestras historias, nos llena también que crean y los espacios que creen por primera vez en nosotros también. Claro, hay una, por un lado, siempre es difícil comenzar, por otro lado, siempre es difícil comenzar también en un mundo, digamos, de hombres. Yo siempre me acuerdo que las primeras veces que hacía clase les decía a mis estudiantes, ¿quién quiere hacer cámara? Entonces, había una o dos que levantaban la mano y yo les decía, bueno, hagan un grupo juntas, porque si están en un grupo con hombres no les van a pasar la cámara, ¿no? Sus compañeros, de alguna manera, no van a permitir que desarrollen los espacios más como eh, creativos, ¿no? Muchas veces, así como se supone que producción se consigue un café y se consigue plata, también se supone que las mujeres solo sirven para eso,
como dentro de esta estructura. ¿Cómo ven, en tu caso, Lola, el proceso de incorporarte, primero como mujer, segundo como cineasta joven, en este mundo también? Sí, muy curioso que me haga esa pregunta porque junto a mi compañera de tesis, Antonia Quirós, nuestro tema de tesis fue investigar dónde están las mujeres en el cine chileno, digamos, en qué roles se están desarrollando y partir con el dato de que el equipo en el cine chileno está dividido en un 70-30 hombres versus mujeres y que se encuentran principalmente en el departamento de arte, por sobre todos los otros departamentos, en el de producción, en el de montaje y en el de dirección, pero como asistentes de dirección, no como directoras, lo que al final nos habla igual de roles de género, de cómo se repiten en todos los espacios, es algo muy transversal y es muy triste que no se esté dando el espacio a que nos desarrollemos en espacios como más masculinos de poder, de contar historias como son el guión, por ejemplo, la dirección de fotografía, el sonido. Pero creo que cada día se están abriendo más puertas y se están empoderando más mujeres a enfrentarse a esos espacios y también un poco como motivar a que todas lo hagan, que no tengamos susto de quizás pisar terrenos desconocidos, porque todo necesita como un toque femenino, por así decirlo, o de equidad, en realidad. Sí. Y en tu caso, Joana, ¿cómo ha sido enfrentarte a ese mundo también un poco más masculino dentro del cine? Eh, igual ha sido como bien lo menciona Lola, hay espacios que, bueno, básicamente es como de cajón, que a mí, por ejemplo, en la universidad, en algún punto, yo cuando entré a estudiar quería ser directora de fotografía, esa era mi mentalidad. En el camino llegué a producción y me dediqué a producir, porque, claro, era como mis compañeros los directores y un poco siento que era como algo que estaba marcado eh, y que lo que tratamos de hacer justamente ahora es que eso empiece a cambiar, que se vea que existen historias de mujeres, que hay mujeres realizadoras también, tanto en la publicidad como el cine es muy claro y muy marcado. Hay muy pocas mujeres que hacen cámara. Entonces, ahora hay como esta iniciativa de poder todas realmente empezar a hacer esto, la iniciativa de poder contar las historias y de poder trabajar en estos espacios. Y creo que es importante siempre eso, y como bien lo mencionaba Lola, la equidad, creo que es importante ambos roles, ambos papeles, y dejar de pensar que las mujeres solamente podemos estar en los departamentos de vestuario, maquillaje y arte, ¿no? También podemos dirigir, también podemos, además de producir, también podemos dirigir fotografía y podemos montar y hacer sonido. Entonces, solamente está el que confiemos también, como nosotros confiamos en ellos cuando tenemos que producir sus historias o como cuando tenemos que llevar adelante un proyecto, asimismo tienen que confiar en nosotros, porque nosotros lo podemos hacer. Claro, ahí se da una, es súper importante lo que acabas de decir, porque ahí se da una como dicotomía, ¿no? Es como yo, hombre, creo en ti para que produzcas, pero yo no permito que se haga de otra forma que no sea también como yo digo que se hace. Es decir, de alguna manera el mundo masculino siempre caemos en el lugar de incluso plantear la solución y no escuchar cuáles son los posibles otros caminos. Y lo digo también porque ocurre, yo soy un cineasta de región, distinta de la metropolitana en el caso chileno, y también me pasa que enfrentarse al mundo del cine viniendo de región, distinta, insisto, de la región metropolitana en el caso chileno, me pone en un lugar donde de alguna manera me tengo que ver enfrentado a hacer las cosas como se supone que se hacen acá, ¿no? En Santiago. Pero cuando la gente está en una región distinta, en otro territorio, hay otra forma de ver las cosas, hay otra forma de entender la realidad, y es lo que pasa también con lo femenino, que es otra forma de entender el mundo, otra forma de entender, y es ahí donde de alguna manera se producen estos choques entre cuáles son las maneras correctas o cuáles son las maneras incorrectas. ¿Cómo ha sido en tu caso, Lola, el poder abordar, el crear esta historia, que es una película que además haces desde la universidad, como tu película de egreso? ¿Cómo logras llegar? Porque tú también tenías un primer momento en que eras como la productora, ¿no? Como de alguna forma la que gestaba y hacía que las cosas pasaran, y pasas a ser hoy día productora, directora, guionista de esta película de egreso también. Sí, desde el inicio de la película, desde que asumimos
el rol de liderazgo en mi caso, siempre mi objetivo fue hacer una película feminista. Y es súper difícil ponerlo así, porque ¿cómo uno hace cine feminista? No, no existe una forma, no hay un mapa, no hay un manual. Eh, y lo más importante fue hablar desde la representación, desde contar una historia que es solo de mujeres, que es algo que no existe, que no vemos mucho, muy seguido. Y también desde la ficción poder abordar temáticas profundas de una forma en que sea como fluido, entretenido y no, por así decirlo, engorroso y contar algo muy denso, sino que contar algo que tiene sustancia, pero desde el punto de vista de estas mujeres que están, igual que casi todas las mujeres en el planeta y en particular en Latinoamérica, un poco aisladas de la sociedad, mirando desde el margen, mirando desde otra, otros ojos lo que está pasando en la ciudad, sin poder tener como ningún derecho, ninguna voz, están escapando literalmente para poder sobrevivir. Creo que es muy, muy importante la representación. Nosotras no vemos, yo no veo muchas películas chilenas ni latinoamericanas que tengan personajes protagónicos femeninos, partiendo por eso, películas que pasen el test de Bechdel, en el fondo que dos mujeres hablen dentro de la película y sobre algo que no sea un hombre. Eh, y eso, creo que hay que seguir escribiendo películas y haciendo películas y viendo películas hechas por mujeres, para mujeres, con personajes mujeres y que las audiencias ojalá eh, sigan yendo mujeres. Las audiencias hoy en día están un poco divididas mitad y mitad, pero sería bacán entender si es, cómo funcionaría si es que fueran más mujeres al cine que hombres. Probablemente pasaría, y aquí voy a cometer un error probablemente lo que voy a decir, pero lo que terminaría pasando ahí es que efectivamente el mundo masculino igual se encargaría de que sean temas masculinos los que están puestos, porque o sea, también es cosa de ver, y este quizás es el error que voy a cometer, que hay cierto grupo de mujeres, particularmente de derecha, que también son hiper ultra machistas, digamos, y por lo tanto hay un porcentaje de la población femenina que no necesariamente ve este ámbito que es más progresista respecto de cómo enfrentar una temática cinematográfica. ¿Cómo se vive la creación en el caso de Ecuatoriano, Joana? ¿Desde dónde surgen o cuántas voces femeninas hay que estén contando historias? Bueno, acá en el Ecuador tenemos mujeres que están haciendo ficción y documental. En el caso de la ficción está Gabriela Calvache, Tania Hermida, está Ana Cristina Barragán. Eh, con Gaby Calvache tuve la oportunidad de trabajar en una película que se llamaba La Mala Noche, que su diseño de producción estuvo muy vinculado al que mujeres sean parte y sean cabezas de equipo, entonces la mayoría del equipo fue mujeres. Entonces, siempre creo que es importante como eso, reconocer que también las decisiones de las mujeres directoras en sí o de las cabezas de equipo deberían tener el mismo valor. Sucede mucho que se cuestiona, ¿no? Cuando nosotros queremos dirigir o decimos, bueno, acá queremos colocar la cámara o vamos desde acá, siempre hay como ¿y por qué tu equipo técnico quizás de hombres, como seguro como por allá, como que te cuestionan mucho y te ponen un poco como no sabes si Como a no lo prueba. quieren hacer o si te están cuestionando, exacto. Entonces creo que hay que romper ese paradigma también de que las mujeres pueden hacerlo y que existen problemáticas, como bien lo mencionaba Lola, que somos también seres humanos, no solamente nos morimos de amor por un hombre, ¿no? Nos morimos por otras necesidades. Hay falta de educación en muchos lugares, hay falta de planificación familiar, hay un montón de temas que rodean a las mujeres, además del amor que nos rodea a todos, no solo a las mujeres, pero también hay otros temas que a las mujeres nos afectan más que a los hombres, porque vivimos en una sociedad que sí nos sigue afectando y por eso seguimos haciendo cinematografía emergente. Y aquí en Ecuador son contadas las mujeres directoras, que me imagino que en sus realidades, en sus países también lo son. Aquí son contadas las mujeres que hacen cine y que han tenido la oportunidad de hacerlo y que les ha costado mucho. Y ahora hay como una nueva ola de gente que está tratando de hacerlo, de mujeres jóvenes que están dirigiendo, como Lola en este caso, como yo, como gente que está saliendo de la universidad, atreviéndose a hacer cosas. Y eso es súper importante, atreverse. Sí, ¿no? Ahí yo siempre hago la pregunta en estos contextos cuando me toca hablar con gente, digo, bueno, pero te dicen, no, efectivamente no es tan así, como que las mujeres tienen posibilidad. Yo digo, bueno, nómbrame 5 directoras chilenas que estén haciendo una película, ¿no? Y con suerte nombran a una o dos. Y lo que es peor aún
Es que si nosotros pensamos que las mujeres sirven, entre comillas, solo para la producción, si yo pregunto, nombra 5 mujeres productoras, tampoco saben, ¿no? Entonces, claramente ahí hay un contexto en el que entramos a darnos cuenta de que no es solo por roles, sino que es parte del proceso constante de generar un distanciamiento. Y también creo que, no sé cómo lo ves tú, Lola, pero normalmente ocurre que hay un espacio de que uno podría tender a pensar entonces que se junta un grupo de mujeres y haga una película, pero eso también lo pone en un lugar que pierde la riqueza del trabajo colaborativo, digamos, en términos de tener un espacio de hombres y mujeres en conjunto, ¿no? Sí, sí. Eso mismo estaba pensando recién, que en el fondo no se trata como de embrismo y de seamos todas mujeres en el equipo, porque pierde, claro, la magia, ¿cachai? Somos todos humanos y se trata un poco de esa riqueza de compartir una experiencia humana. Em, y por lo mismo también incluso va más allá de los binarios, va más allá de lo que podemos entender Mm. solamente como hombre y mujer. Em, por lo mismo creo que hay que ser muy, o sea, estar muy pendiente a la representatividad, a creer en la gente, a sumar talento más que, no sé cómo decirlo, como, bueno, talento. Sí, de alguna manera siempre los extremos van a ser malos, siempre el que sea solo hombre, solo mujer, siempre nos va a poner en un lugar, o más allá de lo binario, incluso como decías tú, Lola, nos pone en un lugar También creo que finalmente es un lugar cómodo, ¿no? Es más fácil estar en el espacio donde efectivamente sabemos y conocemos, más que meternos en un lugar distinto. Porque, como decía Joana, si es que hay un director de foto que dice pon el farol allá o coloca el otro foco acá, la gente va a correr a hacerlo, ¿no? Pero como decía Joana, si lo hace una mujer le van a preguntar ¿y por qué? Y es ahí donde empezamos a enjuiciar y a entrar en un contexto que no es el más claro para desarrollar colaborativamente una película que tiene que ver con una mirada, con un espacio y con la opción real de ir creando, digamos, estos espacios de colaboración, pero también de mirada autoral. Y normalmente se nos pierde de vista y la audiencia termina no pudiendo tener acceso a miradas distintas, que hace que efectivamente hay gente que dice que el cine no va a cambiar el mundo. Yo creo que no, no cambia el mundo, pero sí cambia la gente que habita el mundo, ¿no? Y eso ya es un cambio. Y eso hace que podamos tener miradas distintas y formas de encontrarnos. Hay distintos como elementos que van surgiendo en esta conversación. Vamos a ir a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a seguir conversando con Joana y con Lola acerca del cine emergente latinoamericano y en este caso con 2 mujeres realizadoras. Una pausa y ya regresamos. Bien, continuamos en Encuentros Bio Bio Cine, conversando con Joana y con Lola acerca del cine independiente latinoamericano y buscando estas distintas opciones de cómo abordar la cinematografía. El primer bloque hablamos harto de lo femenino y cómo eso influye y cómo se posterga muchas veces. Pero también me gustaría saber, en tu caso, Joana, cómo hoy día se dice que si tienes una cámara de celular o de móvil, eh, haz una película, ¿no? O sea, ¿qué relación observas tú en relación a los recursos con los cuales hacer cine? ¿Cómo abordar el hacer cine? ¿Qué se requiere para hacer cine? Bueno, partiendo, creo que continuando con la conversación, se necesita primero como un equipo y que alguien crea en tu idea para sumarse a hacer lo que tú quieres hacer y que apueste por eso independientemente de lo que fuera. Es un ser humano quien se sume a hacerlo esto. Creo que efectivamente ahora hay muchas formas de hacer cine, desde un celular hasta, etcétera. Ha migrado mucho el dispositivo, también hay mucha transición. Sin embargo, la experiencia de ir a la sala de cine creo que es la experiencia de ir a ver en pantalla gigante y creo que lo más importante es tener tu idea, saber qué quieres contar, a quién quieres dirigirte, qué es lo que quieres decir, saber también tu realidad, si haces un proyecto con un teléfono celular y quieres hacia dónde quieres ir con eso, o sea, a quién quieres contarle esa historia y de qué quieres hablar. Creo que lo importante es partir de uno hacia dónde quiere ir siempre, independientemente del dispositivo, porque creo que el dispositivo acompaña a lo que quieres decir, pero siempre es importante saber qué quieres decir y tenerlo claro. Hay múltiples formas ahora de hacer, de llegar
y de comunicar cosas. El cine es una de ellas, pero sí depende mucho desde qué quieres contar, cómo lo quieres contar y quién quieres que te acompañe en este camino. Quién quieres que vaya contigo en este camino, si es largo, mediano, chico. Creo que lo más importante es quién te va a acompañar en este pequeño matrimonio y quién va a seguir contigo hasta el final para que tú lo que quieres contar tu historia a través de cualquier dispositivo que sea, llegue a esa gente que lo pensaste, llegue a ese público que querías y llegue el mensaje que querías transmitir. Y eso también parte de las primeras oportunidades, atreverse a hacerlo. Si tú quieres hacer y contar un corto o lo que fuera con un dispositivo celular, también te estás poniendo el reto de hacerlo. Y que a veces eso es lo más importante, lo más difícil es dar el primer paso y hacerlo. Hay una verdad ahí respecto del hacer eh, y también de la forma de hacer, porque se supone que hay ciertos modelos de producción que te obligan a hacer las cosas de una manera y eso a veces ralenta los procesos de hacer películas, pero también los posiciona técnicamente o dentro de un estándar que es lo que va a permitir que llegue a ciertas plataformas, a ciertos lugares de exhibición. ¿Cómo observas tú, Lola, esto de enfrentarse a hacer una película o cómo relacionas la técnica, la producción técnica, es decir, la cámara, el sonido, relacionado a la idea que hay detrás y cómo contarla? Por ejemplo, ¿cómo fue el caso de Violeta, de tu cortometraje? Sí, uno tiene que saber, no mucho, pero entender de qué forma va a comunicarlo y cuál es la que favorece a tu proyecto. Y bueno, yo no soy experta en producción técnica, pero sí saber que en el fondo son plataformas para ayudarte a contar una historia. Ujú. Y en el caso de Violeta, que es un cortometraje que hicimos en el 2018 en contexto de escuela, em, se nos presentó la oportunidad de hacer un cortometraje plano secuencia y en ese momento teníamos unas cámaras que nos entregaba la escuela también, que tampoco quizá era el mejor equipo técnico, pero supimos resolver de la mejor manera posible. En ese momento estábamos con el profe Rafa Millán, a quien le mandamos un besito al cielo, que nos ayudó muchísimo a resolver todo este problema de cómo hacer un plano secuencia, un corto de 10 minutos en 3 jornadas, que además era de noche eh, y exterior. Entonces, cómo podíamos iluminar la calle y resolvimos armando con una bolita china de papel, un foco y un palo de escoba casi, una luz que la seguía todo el rato. Eso no sé si respondo a la pregunta, pero me sumo también igual a las palabras de Joana de no tener miedo a quizás ir con lo mínimo, como menos es más, y enfrentarse nomás y ir resolviendo de a poquito y prepararse lo necesario, pero siempre van a haber inconvenientes, siempre todo va a salir mal, entonces saber que nosotros somos creativos y tenemos la capacidad después de resolverlo y de sacar adelante el proyecto igual, de contar lo que queremos es el foco al final, poder contar una historia. Sí, yo creo que de alguna manera lo que están planteando es eso, de hacer la película o hacer el cortometraje o lo que estén desarrollando, ficción, documental, animación, significa también resolver cosas, ¿no? A veces uno cree que por tener mayor cantidad de equipamiento o cosas te soluciona el problema. De alguna forma sí, pero también de otra forma lo complejiza, porque una mejor cámara tiene más recursos, más necesidades de conocimiento sobre la cámara, o problemas de que, no sé, se calienta la cámara y que la batería dura menos, en fin, cosas que hacen que el proceso también se complejice. Y es ahí donde lo que decía Lola de alguna manera es súper relevante en términos de que un proyecto audiovisual requiere estar en terreno para resolver los problemas que son necesarios ir resolviendo. Porque eso no está en el diseño, en la etapa de desarrollo o en la escritura del guión, cuando se está pensando la idea. Ahí la gente escribe y se le ocurre, pero después cuando está ahí uno dice, bueno, pero en realidad no había visto que pasaba un tren, ¿no? Cada 2 minutos, y en este lugar hay un ruido que es imposible filmar. Entonces, o incorporo el tren o me cambio de locación, ¿no? Y es ahí donde la flexibilidad se transforma en un elemento súper relevante al momento de hacer películas. Quisiera saber, Joana, cómo ha sido eso en el caso de las películas y cortometrajes en los que has trabajado, cómo se maneja la flexibilidad en relación a lo pensado y a lo que realmente es o lo que está pasando. Bueno, creo que eso es parte de nuestra profesión de alguna forma y creo que es muy importante reconocer que hay tres procesos de una peli. Una peli es la que nosotros queremos hacer en el desarrollo, es otra la que estamos haciendo en el rodaje y finalmente es otra la que saldrá después en la edición.
en el rodaje, que es donde se vive realmente y se tiene que tener esto que llamas tu flexibilidad, es algo que uno tiene que saber manejarlo muy bien desde el departamento en el que esté, en este caso desde la dirección, saber cómo jugar con todos los elementos que tienes a tu favor, porque siempre creo que es importante eso, saber cómo de este problema hacerlo la solución para no tener que darle tantas vueltas. Creo que es algo a lo que me he enfrentado la mayoría de veces, que seleccionaste la locación perfecta, fuiste en el día soleado, todo está maravilloso, llegas el día, están pintando la pared, está que llueve, entonces, ¿qué pasa cuando tienes los recursos limitados, digamos? Tienes solo que rodar ese día, ya no puedes regresar, no sé, tienes que ver la forma de hacerlo. Si necesariamente y por continuidad tienes que tener un sol, pues bueno, haremos lo otro, pero es como ir cediendo, ¿no? De parte y parte, ir dando lo que se puede y resolviendo lo que se puede, pero es necesario como eso, saber hasta dónde soy flexible, saber que mi equipo me está apoyando en esto, saber cómo lo hago para poder transformar, y creo que eso existe en todos los tipos y modelos de peli, desde la más chica, desde el corto más pequeño hasta la peli más grande, son cosas que nos toca lidiar todo el tiempo, y la flexibilidad es muy importante porque además te ayuda a llevar un camino y un proceso mucho más tranquilo con tu equipo y contigo mismo, porque si Claro. nos frustramos, complicamos Se todo complica, se y complica, nos complicamos. se complica todo y también entorpece el proceso mismo de la película. Dado que Joana contó un poco como desde la forma de hacer las películas, la flexibilidad, me gustaría saber cómo, y tomándome de esta idea que dice ella, ¿no? Como de la película que uno piensa, la que filma y la que queda. ¿Cuál ha sido tu proceso de flexibilizar tu mirada de directora, Lola, respecto de tu película, tu ópera prima? ¿Cómo, si piensas hoy día en cómo fue la película que pensaste, la que filmaste y la que estás terminando? Sí, a ver, fue flexibilizar, tal y como estamos diciendo. Yo creo que se nos presentó un gran problema que fue la pandemia. Primero que nada, nosotros partimos donde el cielo toca tierra en marzo de 2020, en el encierro, entonces desde un principio fue complejo escribir el guión, reunirse a desarrollar, a avanzar en la pre, hacer el casting, por ejemplo, la búsqueda de locaciones, igual. Todo fue muy complejo y supongo que aquí ya lo han vivido varios. Y por lo mismo tuvimos que enfrentarnos a estas limitaciones, pero dentro de estas limitaciones encontramos soluciones creativas. Creo que igual eso es muy lindo, que cuando se nos enfrentan las cosas más complejas, por ejemplo, lo que decía aquí Joana, de está lloviendo y necesitas un sol, es en esos momentos en que nos damos cuenta de que somos seres creadores, de que hacemos cosas, movemos el planeta para poder generar lo que necesitamos y nada, en nuestro caso fue así, fue adaptarnos a las circunstancias, contar una historia que nos fuera posible de realizar, de con poquito hacer mucho, de tener un elenco grande, son 5 personajes en la película, pero son solo ellas 5, no hay ningún otro personaje, por ejemplo, no hay ningún extra, nada de eso. Buscar locaciones que nos fueran accesibles, levantar financiamiento también, escribir el guión desde el encierro, como que creo que de ahí nace un poco mucho nuestro caso. Y se ve muy reflejado en la película, que habla del aislamiento también, habla del estar al margen. Claro, yo creo que también das una clave ahí respecto a lo que es la creación, eh, que es precisamente resolver problemas o resolver situaciones creativas a favor de lo que uno está desarrollando, porque si uno lograra hacer un modelo mucho más controlador, por así decir, donde está todo pensado, todo claro, ahí la única opción real es ir a trabajar dentro de un estudio como lo hacen en Hollywood y recrear Hawái dentro de un estudio, ¿no? Y poner una selva y poner playas y cosas que trabajan de 9 a 5, pero a nosotros nos toca trabajar en un contexto que es mucho más eh, eh, frágil o mucho más como de una suerte de equilibrio precario, ¿no? Como que en cualquier minuto se nos desequilibra todo. Es como esta idea de los platos chinos, ¿no? Que están girando uno al lado del otro y que hay que ir moviendo uno para que no se caiga otro hasta que la película se haga. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido para ti volviendo a la idea de escribir en pandemia? ¿Cómo fue el momento en que saliste por primera vez del encierro a ir a ver locaciones, por ejemplo? Cuando habías escrito algo encerrada y de pronto estás en un lugar abierto mirando locaciones. Sí.
Bueno, yo le contaba el otro día a unos conocidos que me gustaba mucho en la cuarentena, mientras escribíamos, hacer el ejercicio de imaginarme habitando los espacios de los personajes. Y así fue, como que tuve muy claro lo que estaba buscando cuando fuimos a buscar locaciones, porque yo ya estaba dentro de ese mundo, junto a los personajes. Entonces, fue muy loco. La primera vez que salimos, yo creo, a buscar locaciones, nuestra película es súper de campo, de espacios abiertos, y poder hacer esta búsqueda después de haber pasado 6, 7 meses en mi pieza, fue muy, muy divertido poder volver a ver al equipo, poder empezar a buscar elenco y ya poder empezar a verlas en persona, a nuestras actrices. No sé, creo que fue un shock igual, que creo que fue para bien. Yo creo en nuestro caso de Donde el cielo toca tierra, el aislamiento nos hizo muy bien, nos ayudó a construir este universo, y a poder materializar mucho mejor antes de meter las manos en la masa. Ujú. Eh, ¿Y sí, cómo, y eso. cómo, y cómo fue, por ejemplo, si recordaras el primer día de rodaje y el último? ¿Cómo fue, qué diferencia hubo entre ese primer día y el último día de rodaje? Bueno, nuestros primeros días de rodaje, el primero y el segundo, fueron un poco caóticos porque se nos cayó muchas cosas de producción. Por ejemplo, nos echaron de la locación el día 2, de una locación que no sabíamos que era de una gran empresa acá en Chile. Ellos eran los dueños de este espacio, no teníamos idea. Entonces, bueno, y los primeros días de conocernos, de empezar a calentar motores, planificamos igual pensando en hacer cosas no tan complejas en un principio. Nuestra primera jornada también tuvimos, eh, creo que fue solamente con el personaje de Maki, que es el personaje de una niña pequeña, de 11 años, y fue muy loco también enfrentarnos desde el primer día solo con ella. Y el último día ya era también un caos, pero creo que es un caos más natural, un caos más normalizado. Ya teníamos las soluciones a flor de piel, ya sabíamos cómo sacar adelante lo que necesitábamos. Eso. Sí. En tu caso, Joana, por ejemplo, la relación que estábamos conversando contigo respecto de la relación con dos o con distintos directores o directoras, ¿cómo es el trabajo de involucrarte en esos procesos? Pues bueno, creo que primero el tema de la historia, qué es lo que quieren contar mis directores o directoras, cómo yo me relaciono con esa historia. Eh, Me pasa mucho que siento que es casi el 80% del feeling que uno pueda tener con el director. Lo veo mucho por feeling, por cómo uno pueda trabajar, quién es esta persona. En el caso, por ejemplo, de Esteban, quien ahora es mi productor, Ujú. yo soy su productora en otro proyecto. Con él hemos tenido una carrera bastante, un camino bastante chévere. Hemos podido trabajar en muchos proyectos juntos. Desde el ayer, que tú también lo conoces, Lalo, en Ujú. algún momento nos encontramos en un mercado de coproducción. Y con él ha sido, por ejemplo, esa química, la complicidad, el saber qué necesita el otro, el saber hasta dónde puedes dar, y vuelve la palabra flexibilidad en todos los aspectos. Ujú. Como tú como director me pides tal cosa, ok, pero vamos hacia esto que te estoy proponiendo, este modelo o este espacio. Entonces, siempre ha sido mucho de complicidad con todos los directores, con Pavel, quien también estoy trabajando en un proyecto que se llama No quiero nombrar la muerte, que está en desarrollo. También es mucho de flexibilidad, diferencia de edad, que también es bastante, en el sentido de que cuando tú eres más chica, en mi caso, y tienes que producir para productores o para directores que son un poco, o sea, mayores en el sentido de grandes, no en el sentido de edad, eh, está el que confíen en ti, y eso es como súper chévere también, que vean en ti algo que ellos, que capaz a veces tú no lo ves. Entonces existe mucho esta complicidad, está viendo algo en mí y me está invitando a ser parte de su proyecto, y yo estoy aceptando serlo. Y si yo me subo al tren de un proyecto, lo hago porque voy a irme hasta el final y porque quiero acompañar a mi directora o a mi director hasta el final, y estar ahí para esa persona también, y que sepa que estoy ahí, y que él esté para mí también. Entonces creo que eso es fundamental. Normalmente nosotros terminamos nuestras entrevistas con una invitación a que los realizadores le cuenten o le digan a jóvenes realizadores que están empezando qué hacer. Aquí vamos a cambiar la pregunta un poco
Y lo que vamos a pedirles es que cada una de ustedes pueda hablarle a la Lola o a la Joana de 20 años más y le diga dónde le gustaría estar. Lola del futuro. Espero que tengas un hermoso camino, que ya hayas podido recorrer harto, que hayas podido viajar, que hayas podido escribir, que hayas podido ver mucho cine y conocer muchas personas nuevas y em, que sigas haciendo películas, que sigas creyendo en ti, que sigas incorporando gente nueva a tus equipos. Eso, espero que estés viviendo una vida feliz por sobre todas las cosas y sigue haciendo cine. Muchas gracias, Lola del futuro. Y en tu caso, Joana, ¿qué le dirías a la Joana de 20 años más? Bueno, me parece primero hermosa la pregunta. Retornaré a este video después de 20 años. Y a mi Joana de 20 años más le diría que se siga atreviendo a hacer cosas, a conocer gente, a trabajar con nuevos y nuevas realizadoras, que se siga atreviendo a contar sus historias, que no tenga miedo de hacerlo ni de equivocarse, que no sabemos cuál es el camino correcto, pero que seguramente hacerlo y hacer que suceda es importante dar el primer paso. Eh, que espero conocer a Lola de 20 años en un futuro o antes. Y espero poder seguir viendo a Lalo y seguir conversando. Espero que este espacio también en un futuro siga estando, podamos seguir compartiendo. Y a Joana de 20 años, que espero que estés triunfando y rompiendo todo y que te estés feliz de todo lo que has hecho de tu camino y que estés conociendo a Lola también, que seguramente en 20 años estaremos en otro espacio, en otra instancia personal y que estaremos rompiendo todo y habrá muchas mujeres directoras y haciendo muchas cosas y contando historias increíbles. Qué bonitas sus comentarios. Yo voy a aprovechar y voy a arrancar también, como decimos acá en Chile, voy a arrancar con los tarros. Y voy a aprovechar de hablarle al Lalo de 20 años más y decirle que ojalá exista la posibilidad de volver a encontrar a ambas con sus carreras desarrolladas, con sus carreras en un lugar ya mucho más concreto y que ojalá, no solo por los premios y el éxito, sino que por la felicidad de haber hecho el camino que querían hacer. Así que aprovecho de darles las gracias por estar acá, por darnos su tiempo, por apoyar este espacio que se llama Encuentros Vivo Vivo Cine y poder conversar. En el caso de Lola, no ha estado nunca con nosotros, ojalá alguna vez postule un proyecto. Joana, nos vemos esta semana dentro de Encuentros Vivo Vivo Cine. Así es que nada, un abrazo para ambas y los dejamos invitadas para el próximo capítulo de Encuentros Vivo Vivo Cine que seguimos desarrollando desde acá, desde la frontera norte del Gualmapu, en la ciudad de Concepción. Un abrazo para Chile y para el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros.